En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre sus luchas contra el alcoholismo y los problemas que conlleva la fama. Fue ese 16 de octubre de 2024 que el mundo despertó con la impactante noticia de la muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, en el Hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Payne cayó desde el tercer piso de ese hotel y desde un primer momento la fiscalía catalogó su fallecimiento como una muerte dudosa. En un primer momento algunos me trataron de conspiranoico, pero a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que esto no era algo tan simple como la mayoría creía. La familia de Payne y el equipo de investigadores han dejado claro su interés en esclarecer los detalles de su muerte, en una investigación que ha conducido recientemente a la imputación de varias personas de su entorno y a nuevos allanamientos en la búsqueda de presuntos distribuidores de drogas que podrían estar implicados en el caso. A lo largo de este video vamos a profundizar en los aspectos claves del caso, desde la primera hipótesis hasta las posibles responsabilidades legales de quienes acompañaron a Payne en sus últimos momentos. Declaraciones y primeras hipótesis. Las primeras teorías en torno a la muerte de Payne reflejaban tres posibilidades principales. Accidente por consumo de sustancias. Esta fue una de las hipótesis iniciales, ya que Payne había exhibido comportamientos erráticos y había sido visto en estado de confusión por el personal del hotel. Autohomicidio. La posibilidad de que Payne hubiera decidido acabar con su vida se consideró en un primer momento, pero rápidamente se desestimó, ya que los testimonios de su entorno y el análisis de sus conductas recientes no mostraron signos claros de tendencias de esa índole. Incluso era una teoría muy forzada para mí. Intervención de terceros. Esta línea de investigación cobró fuerza tras los primeros avances de la investigación. Las pruebas toxicológicas y los testimonios sugieren que terceros podrían haber facilitado el acceso a sustancias que deterioraron el estado de Payne y, a pesar de su evidente vulnerabilidad, habrían omitido tomar las medidas adecuadas para protegerlo. La imputación de tres personas cercanas al cantante parece apoyar esta hipótesis, enfocándose en su posible responsabilidad por omitir asistencia a una persona en evidente riesgo. La autopsia y el informe toxicológico. La autopsia de Liam Payne constituye un elemento central en la investigación, revelando tanto el alcance de las lesiones sufridas como el estado en el que se encontraba antes de su caída. El informe forense confirmó que Payne sufrió múltiples politraumatismos, entre ellos una fractura en la base del cráneo, todos compatibles con una caída desde el tercer piso. Se observaron al menos 25 lesiones en el cuerpo, las cuales corresponden con una caída desde aproximadamente 14 metros. El análisis toxicológico habría revelado la presencia de varias sustancias en su organismo, incluyendo TUSI, cocaína rosa, que es una mezcla de sustancias como ketamina, MDMA, que es el éxtasis, cafeína y en ocasiones otros compuestos. También cocaína, benzodiazepinas y alcohol. Esta combinación es altamente riesgosa, afectando la percepción y la coordinación motora, lo que probablemente condujo a la pérdida de control. Efectos combinados de las sustancias. La mezcla de TUSI, cocaína y benzodiazepinas podría haber afectado severamente el estado de conciencia de Payne. Los especialistas han explicado que los sedantes como la benzodiazepina pueden provocar pérdida de control al combinarse con estimulantes como la cocaína, aumentando el estado de vulnerabilidad y el riesgo de un accidente. La fiscalía sostiene que esta mezcla de drogas y alcohol podría explicar el comportamiento errático que el artista mostró en las horas previas a su muerte y habría sido un factor determinante en el fatal desenlace. Nuevas imputaciones y los sospechosos. A medida que avanzaba la investigación, la fiscalía imputó a 3 personas por su presunta responsabilidad en la muerte de Payne. Es acá que vamos a analizar los cargos y el papel que cada uno habría desempeñado en los momentos previos al fallecimiento del artista. Rogelio Nors, amigo de Payne, de nacionalidad argentina, fue una de las últimas personas en interactuar con él antes de su muerte. Nors se encontraba en una posición de confianza con el cantante y, por lo tanto, algunos sugieren que podía haberse interpretado que tenía una responsabilidad especial de cuidado y protección sobre Payne en su estado de vulnerabilidad. La fiscalía acusa a Nors de abandono de persona bajo el artículo 106 del Código Penal, argumentando que Nors había omitido el auxilio necesario en un momento de riesgo para Payne. Este artículo establece que es punible quien abandona a alguien en un estado de vulnerabilidad sin los medios necesarios para valerse por sí mismo, especialmente cuando la inacción genera el riesgo de muerte.
2 empleados del hotel fueron acusados de haber facilitado el acceso de drogas al establecimiento. Según la investigación, uno de los empleados habría organizado el traslado de sustancias desde Lomas de Zamora hasta el hotel en Palermo, utilizando un taxi pagado por el hotel. Este acto representa, en opinión de la Fiscalía, una posible violación de los protocolos de seguridad del hotel y una exposición al personal a responsabilidad penal por su presunta implicación en la provisión de sustancias a Payne. La investigación sostiene que los empleados podrían haber sido negligentes en su deber de cuidado hacia Payne, especialmente si se demuestra que estaban conscientes de su estado crítico y omitieron brindar asistencia oportuna. Elementos de prueba y evidencia circunstancial. Liam Payne fue visto en un estado de evidente desorientación bajando al lobby en varias ocasiones sin que el personal del hotel solicitara ayuda médica. Doug Jones, un turista en una habitación contigua, escuchó ruidos violentos y golpes en la habitación de Payne que confundió con trabajos de mantenimiento. Las cámaras captaron sus movimientos erráticos y el regreso a su cuarto, sin activarse ningún protocolo de emergencia. Interacciones con las mujeres presentes. Horas antes de su caída fue que Payne estuvo acompañado en su habitación por 2 mujeres que consumieron alcohol junto a él y facilitaron sus teléfonos para peritaje. Los registros sugieren una posible coordinación previa para su encuentro, aunque se desconoce si alguien del entorno facilitó el contacto. Lo más probable es que sí. Registros de cámaras y dispositivos electrónicos. Por el otro lado, las cámaras muestran a Payne interactuando con su amigo Rogelio Nors, quien lo acompañó en su estado crítico, pero se retiró sin pedir ayuda médica. Los dispositivos peritados revelaron mensajes que indican una posible coordinación para la obtención de sustancias, reforzando la hipótesis de que el entorno fue el que facilitó el acceso a drogas sin tomar medidas preventivas. Habló uno de los imputados y confesó una supuesta relación con Payne. Brian Nahuel País, un mozo de 24 años oriundo de Berazategui, fue señalado por la justicia como uno de los implicados en la muerte de Liam Payne. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 14, a cargo de Andrés Madrea, lo acusa junto a otras 2 personas por presunto abandono de personas seguido de muerte, así como por el suministro y facilitación de drogas. Según País, conoció a Payne en su trabajo en un restaurante de Puerto Madero el 2 de octubre, donde el cantante llegó acompañado por su novia, Kate Cassidy, y otras personas. La realidad es que no le suministré drogas a Liam, declaró el joven a Telefe. Explicó que el primer contacto fue cuando Payne me pidió mi contacto. Yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse. Durante esa primera interacción, el acusado sostiene que Payne ya estaba bajo efectos de drogas al momento de llegar al restaurante y recordó que no comió. A partir de entonces mantuvieron contacto por redes sociales y se volvieron a contactar el 13 de octubre. País detalla que esa noche compartieron momentos de intimidad y consumieron sustancias, supuestamente. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que está en esas fotos, comentó. Y también agregó que Payne separaba la cocaína, no sé qué hacía, la limpiaba. País subraya que en todo momento el trato de Payne hacia él fue amable. No fue agresivo, me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien, aseguró. Respecto a las últimas horas del cantante, País expresó que no cree que Payne se haya arrojado del balcón por voluntad propia, explicando que la baranda es alta y que en su opinión creo que lo dejaron solo. Según él, Payne le envió una ubicación incorrecta en su último mensaje y en la habitación colocó papeles en la ranura de la puerta como medida de seguridad porque tenía miedo. País menciona que Payne intentó ofrecerle dinero en varias ocasiones, lo cual él rechazó. Incluso el cantante quiso darle ropa como recuerdo de su encuentro, un jogging gris y una remera que él decidió dejar atrás de la televisión en la habitación del hotel. Finalmente, el joven negó conocer a los otros imputados en el caso y relató que su último contacto con Payne fue cuando el cantante lo buscó fuera de su casa, pidiéndole que regresara al hotel, propuesta que País rechazó porque debía trabajar. Como dije antes, y ahora vuelve a ser noticia, investigan quién se robó el Rolex de Liam. La policía de la ciudad está investigando la misteriosa desaparición de un lujoso reloj Rolex que Liam Payne llevaba antes de caer desde el balcón del Hotel Casa Sur. Según las cámaras de seguridad, el cantante portaba el reloj valuado en alrededor de $40.000 en su muñeca hasta aproximadamente entre 2 y 3 horas antes de arrojarse al vacío. Las autoridades realizaron varias inspecciones en el hotel y en los domicilios de los imputados por los cargos de abandono de persona y suministro de estupefacientes. Además, se buscaron posibles pistas en las viviendas de 2 trabajadoras sexuales que estuvieron con el músico durante la tarde de su muerte. Sin embargo, el Rolex no fue encontrado en ninguna de estas búsquedas. Un investigador judicial explicó que por orden de la justicia, la habitación se encuentra cerrada y nadie pudo entrar. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de Payne con el Rolex entre las 14 y las 15 horas del 16 de octubre, justo antes del accidente. Según el expediente, hasta las 11 de la mañana aún llevaba puesto el reloj, pero al momento de revisar su cuerpo en el patio del hotel, ya no lo tenía. Se especula que una de las mujeres que estuvieron
estuvieron con Payne, convocadas a través de una aplicación, podría haber tomado el reloj, aunque hasta ahora los allanamientos en sus domicilios no han arrojado resultados positivos. La fiscalía informó que al momento del accidente, Payne se encontraba solo en la habitación y aparentemente atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias. La teoría de que tenía miedo de algo o de alguien está cobrando cada vez más fuerza. Teoría del actuar precedente, deber de cuidado y abandono de personas en la muerte de Liam Payne. La trágica muerte de Liam Payne plantea interrogantes complejas sobre la posible responsabilidad penal en estos casos de abandono de personas y omisión de auxilio. En el contexto de esta investigación, conceptos como el actuar precedente, la posición de garante y el deber de cuidado resultan fundamentales para analizar si la omisión de quienes lo acompañaban en sus últimos momentos puede derivar en una imputación penal. Estos principios se encuentran regulados principalmente en los artículos 106 y 108 del Código Penal argentino, aplicables a situaciones de riesgo o vulnerabilidad de una persona. Exigen una revisión detallada de su aplicación en el caso. Número 1. Teoría del actuar precedente. Fundamentos y aplicación. La teoría del actuar precedente establece que quien ha contribuido directa o indirectamente a crear una situación de riesgo para otra persona asume el deber de actuar para prevenir o evitar un desenlace trágico. En nuestra doctrina penal argentina, el actuar precedente es esencial en casos de que, aunque no se causa un daño directo, el agente, o sea, la persona que actúa u omite, tiene un rol activo en la situación de riesgo. La aplicación en este caso es que en esta situación el personal del hotel y el amigo Rogelio Nors podrían haber contribuido a crear un ambiente de riesgo. Los empleados del hotel, de acuerdo con la investigación, habrían facilitado el ingreso de drogas a la habitación, ignorando presuntas directivas de no suministrar nada a Payne. Esta facilitación podría considerarse como un acto que aumentó el riesgo para Payne, al dejarlo con un acceso a sustancias en un contexto en el que además se observó una falta de asistencia médica. De manera similar, la teoría del actuar precedente sugiere que quienes están en posición de garantizar la seguridad de alguien en estado vulnerable, como Nors en este caso, deberían intervenir oportunamente. Número 2. Posición de garante y el deber jurídico de actuar. En el derecho penal, el deber de cuidado adquiere una relevancia especial cuando una persona se encuentra en una posición de garante frente a otra. Esta posición implica una responsabilidad especial de protección hacia quien está en riesgo, en virtud claramente de una relación personal, profesional o contractual. Posible rol de garante de Rogelio Nors. En el caso de Payne, Nors, al acompañarlo en sus momentos previos y estar en contacto frecuente, podría considerarse en una posición de garante de hecho. La doctrina establece que si una persona observa el deterioro de otra en una situación de vulnerabilidad y no toma medidas de protección, podría estar incumpliendo un deber de cuidado, especialmente si su intervención podría haber evitado el desenlace fatal. Deber de cuidado profesional del personal del hotel. Ahora, la relación de hospitalidad que el hotel mantiene con sus huéspedes implica un deber de cuidado contractual y profesional. En este contexto, los empleados del hotel podrían haber tenido la obligación de evitar situaciones de riesgo y, en cambio, facilitaron el ingreso de sustancias. La falta de intervención o de solicitud de ayuda médica en un momento crítico podría interpretarse como un incumplimiento directo de sus obligaciones contractuales, por ende, de su deber de cuidado. ¿Van entendiendo un poco? Número 3. Abandono de personas y omisión de auxilio en el derecho penal. El Código Penal sanciona esas dos figuras relacionadas con la inacción ante situaciones de riesgo. Como dije antes, el abandono de personas y la omisión de auxilio. La diferencia fundamental radica en el tipo de relación y el deber de asistencia que cada figura establece. El abandono de personas, dentro del artículo 106, plantea que se configura cuando alguien coloca a otra persona en situación de desamparo o la abandona a su suerte en un contexto donde no puede valerse por sí misma, poniéndose así en riesgo su vida o su salud. En el caso de Payne, si la fiscalía demuestra que Nors o los empleados del hotel al no intervenir dejaron al cantante en un estado de riesgo sin ayuda, se podría argumentar un abandono. La conducta no requiere una acción directa que cause el daño, sino una omisión significativa que deje a la persona en peligro. La ley argentina también prevé un agravante de hasta 15 años de prisión si como resultado del abandono ocurre la muerte de la víctima. ¿Cómo sería en este caso? Omisión de auxilio. Ahora, hablando de la omisión de auxilio en el artículo 108, a diferencia del abandono, esta omisión de auxilio sanciona al que sin relación previa o sin estar en posición de garante presencia una situación de peligro para la vida o salud de una persona y no le presta auxilio, siempre que esto no implique un riesgo personal. En este caso, la omisión no requiere que la persona esté a cargo de la otra o que exista una relación directa, sino que se refiere al simple hecho de ignorar una situación de peligro evidente. La figura de omisión de auxilio podría aplicarse, por ejemplo, a testigos o personas externas al entorno inmediato de Payne que no hayan intervenido pese a estar al tanto de su estado crítico. Número 4. Causalidad en la omisión y el rol del actuar precedente.
La causalidad en la omisión es otro elemento clave en la doctrina penal. Una omisión puede ser causal de un resultado fatal si se demuestra que el agente tenía la capacidad de actuar y que su intervención habría evitado o reducido el riesgo de muerte. Esta causalidad se analiza bajo tres elementos: el conocimiento del riesgo. El personal del hotel y North, según la fiscalía, tendría la evidencia del deterioro físico y mental de Payne. Este conocimiento del riesgo es un elemento crucial porque establece una conciencia de una situación que exigía una intervención. Luego tenemos la capacidad de intervención efectiva, porque para que la omisión sea punible, el garante debe tener los medios para intervenir. En el caso de Payne, una llamada de emergencias o la intervención de seguridad o personal médico del hotel podrían haber cambiado el curso de los eventos. Luego, el nexo de la causalidad entre la omisión y el resultado. La fiscalía podría argumentar que la falta de ayuda oportuna fue un factor clave en la caída de Payne. Si se demuestra que una intervención médica adecuada podría haber evitado el fatal desenlace, la omisión de los implicados podría considerarse como un factor contribuyente al resultado, calificando la conducta bajo abandono agravado, en algunos casos, homicidio culposo. Reconstrucción de los hechos hasta el día de hoy. Como parte final del video, vamos a ordenar hasta ahora cómo habría sido el día final de Liam para ordenar todo junto a la teoría de la fiscalía y ver cómo avanzamos en futuros videos. Liam Payne llegó a Buenos Aires y se hospedó en el Hotel Casa Azul en Palermo. En sus primeras horas, el cantante se mostró reservado, pero a medida que transcurría su estadía, algunos comenzaron a notar comportamientos inusuales. Durante la noche, Payne solicitó bebidas alcohólicas en el bar del hotel y al regresar a su habitación en el tercer piso, parecía cada vez más alterado. Cerca del mediodía, Payne recibió a dos mujeres en su habitación, quienes habían sido contactadas previamente. Ambas declararon haber estado con él durante varias horas, alegando que solo consumieron alcohol en su compañía. Sin embargo, los registros posteriores revelaron un elemento inquietante en la habitación: una caja de jabón Dove, que al ser inspeccionada contenía Tusi, una droga conocida como cocaína rosa. Luego la fiscalía descubrió que esta droga, junto con otras sustancias, había sido traída al hotel desde Loma de Zamora, presuntamente coordinada por uno de los empleados del establecimiento que organizó su traslado mediante un taxi. Este acto contravenía las directrices del hotel de evitar el ingreso de elementos adicionales para el huésped. Con el paso de las horas, Payne comenzó a mostrar signos de desorientación severa. Bajó nuevamente al lobby, tambaleante y con la mirada perdida, mientras varios empleados observaban sus movimientos sin intervenir. Un amigo cercano, Rogelio North, fue llamado para que lo asistiera. North lo acompañó de regreso a su habitación, pero tras unos minutos se retiró, sin solicitar ayuda médica o advertir al personal sobre el estado crítico de Payne. Hacia las 16 horas, Doug Jones, el turista norteamericano hospedado en una habitación contigua, reportó haber escuchado ruidos muy fuertes, golpes y lo que describió como sonidos de muebles pesados moviéndose de manera violenta desde la habitación de Payne. En un primer momento, Jones asumió que se trataba de trabajos de mantenimiento. Sin embargo, la reconstrucción indicó que el personal del hotel había ingresado y salido de la habitación en varias ocasiones, observando el comportamiento errático de Payne sin activar ningún protocolo de emergencia ni contactar a un servicio médico. La situación se tornó aún más tensa cuando Payne fue visto en el balcón de su habitación, sujetándose de la baranda y balanceándose de manera inestable. Algunos testigos describieron cómo en su estado de confusión parecía a punto de perder el equilibrio. Finalmente, en algún momento entre las 17 y las 17:07, Payne cayó desde una altura de aproximadamente 14 metros hacia un patio interno del hotel. El encargado de la recepción había realizado una llamada al 911 alertando sobre un huésped que presentaba signos de alteración por consumo de drogas o alcohol y que se encontraba en riesgo. La solicitud de asistencia fue atendida por un operador que informó que enviaría una ambulancia. Sin embargo, el equipo médico llegó minutos después de la caída, encontrando el cuerpo de Payne en el suelo sin signos vitales. El fallecimiento de Liam nos revela una compleja trama de omisiones y posibles negligencias por parte de quienes estaban a su alrededor. La fiscalía va a investigar si los actos u omisiones de su entorno cercano y del personal del hotel configurarían un caso de abandono de persona, no garantizar su seguridad en un momento de evidente vulnerabilidad. Figuras legales, como dije, del abandono de persona y la posición de garante se vuelven ítems centrales, ya que de comprobarse que existía un deber de cuidado y que este fue ignorado, la responsabilidad penal podría ser imputable no solo por acciones directas, sino por no actuar en situaciones de riesgo crítico. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.